Hoy vamos a meternos de lleno en los argumentos de una transmisión que se hizo viral. ¿Y qué es lo que dice? Pues afirma algo bastante radical, que estamos viendo un cambio geopolítico donde Estados Unidos y sus aliados simple y sencillamente ya fueron derrotados en el Medio Oriente. Así que bueno, vamos a analizar esta perspectiva yendo directo a la fuente para entenderla. Ok, para entender cómo se llega a esa conclusión, vamos a seguir el hilo de la argumentación, paso a paso tal como se presenta en la fuente. Veremos la tesis central, luego los llamados pecados imperdonables de Irán, cómo ven a los aliados y adversarios, cuál es el camino que proponen para terminar la guerra y finalmente la idea de un imperio en decadencia. Y bueno, se arranca con todo, ¿eh? La afirmación más fuerte, la más provocadora, es que esta guerra ya está perdida, que para fines prácticos el resultado ya está decidido. Y miren, la declaración es súper directa, no deja lugar a dudas. El autor dice, estoy muy seguro de que Estados Unidos ya perdió la guerra, y creo que el régimen israelí ha perdido la guerra. Esto, claro, pone la mesa para todo lo que vamos a escuchar después. Entonces, ¿quién es el mayor perdedor según esta perspectiva? Pues se apunta directamente a Israel. El argumento es que el conflicto ha dejado al descubierto, ante los ojos del mundo, lo que la fuente llama un régimen etnosupremacista y genocida, y que eso ha destrozado por completo su legitimidad. Ok, ya vimos el qué, ahora vamos al por qué. La siguiente parte del argumento intenta explicar la hostilidad de Occidente. ¿Por qué, según esta visión, Irán es el blanco de lo que se califica como una guerra ilegal? ¿Cuáles son sus pecados imperdonables? Y la respuesta que se da es bastante simple. Se resume en dos puntos clave. Dos pecados que, según esta fuente, el imperio occidental simplemente no puede perdonar. Primero, que Irán quiere ser independiente. Y segundo, que apoya a los oprimidos, mencionando específicamente a Cuba, Venezuela y Palestina. Ahora, para entender de dónde viene la capacidad de resistencia que se menciona, hay que hacer una pausa y entender un referente cultural y religioso súper importante que sale a relucir una y otra vez. Se trata de la historia del imán Hussein y la batalla de Karbala. Aquí es donde se conecta todo. La fuente afirma que esa historia, la del nieto del profeta que se sacrifica por la justicia, está, bueno, como dice la cita, profundamente arraigada en nuestra cultura. Y que de ahí viene la convicción, el principio de apoyar a los oprimidos contra el opresor. Se argumenta que este pilar cultural es lo que explica la firmeza actual. Bien, ahora se amplía el foco, se pasa de la ideología a la geopolítica regional, y lo que se plantea es un mapa de aliados y adversarios que no es nada simple. Lejos de ver la región como un bloque, se describe como una red bien compleja de jugadores con lealtades muy distintas. Y aquí la fuente sí que traza líneas muy claras. A ver, a Turquía la califica como parte del imperio, mencionando que permite sobrevuelos de la OTAN. A Azerbaiyán como un aliado cercano de Israel que le vende petróleo con descuento. Pakistán se ve como un país vulnerable, pero que no ha mostrado hostilidad. Y a las monarquías del Golfo, bueno, se les llama herramientas del imperio por albergar bases de Estados Unidos. Es una clasificación bastante directa. Ok, esto nos lleva a una pregunta clave. Si la guerra ya se perdió, entonces ¿cómo se termina? ¿Cuál es la salida? Porque, ojo, según esta visión, la respuesta no está en la diplomacia ni en una mesa de negociación. Justamente se plantea la pregunta de frente. ¿Bajo qué circunstancias va a terminar esta guerra? Y la idea de negociar un alto el fuego, pues, se descarta por completo. El camino que se propone es otro. Son 3 pasos. Primero, cambiar los hechos sobre el terreno. O sea, infligir tanto daño que Estados Unidos se arrepienta de haber empezado. Segundo, asegurar a los aliados regionales, que se sientan a salvo. Y tercero, exigir una compensación, reparaciones, posiblemente de los mismos regímenes del Golfo que tienen bases estadounidenses. En resumen, la guerra termina cuando la realidad militar y política sea otra. Y para ir cerrando el argumento, se da un paso atrás para ver el panorama completo. La idea aquí es que este conflicto en el Medio Oriente no es un hecho aislado, no, para nada. Es solo un síntoma de algo mucho más grande, un imperio en decadencia. Miren este contraste que se presenta. Por un lado, el Estados Unidos post-Segunda Guerra Mundial, con una clase media fuerte dominando la economía global. Y por otro, el de ahora, con una clase media colapsada, vaciado por guerras interminables y con el neoliberalismo y las divisiones políticas, según la fuente, destruyéndolo desde adentro. La conclusión es que ya no es la potencia que era. Y aquí viene la conexión directa. El argumento es que el declive del imperio significa el declive del régimen israelí. La lógica es simple.
Si los aliados regionales son totalmente dependientes de ese imperio, pues su suerte está atada. Si uno cae, el otro también. Y la conclusión final del argumento es filosófica, si se quiere. Dice que el imperio materialista, egoísta y corrupto no puede entender otras motivaciones humanas, otros valores, y esa incapacidad de comprensión, esa ceguera estratégica, es lo que, según la fuente, sin duda alguna, lo llevará al fracaso. Así que, como vemos, la afirmación inicial de que la guerra ya está perdida no se trata solo de una predicción militar, es más bien la pieza final de un rompecabezas. Es el síntoma de un orden mundial que, desde esta perspectiva, ya se está cayendo a pedazos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. A medida que estas viejas estructuras se tambalean, ¿qué nuevo orden global están haciendo? ¿O están haciendo alguno?